Algunos de ustedes me han pedido que les cuente mi historia de amor, sobre cómo logré atraer a mi persona específica, quien ahora es mi esposo. Y bueno, lo voy a hacer en dos partes porque es una historia larga. Y de eso vamos a hablar en este video. Satnam, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marcia y bueno, en este video les voy a platicar lo más resumido que pueda sobre cuál fue mi historia, todo lo que aprendí, los errores que cometí, cómo logré manifestar a mi persona específica en la unión que yo quería y sé que muchos de ustedes quieren. Fue un largo tiempo, fue muchísimo tropezar con la misma piedra. Fue muchísimo trabajar en mi desarrollo personal para que las cosas se pudieran dar. Entonces, les empiezo con contarles una sincronicidad muy interesante que me sucedió y que fue la forma en que conocí a mi persona específica. Yo cursaba la maestría en finanzas por allá del 2010 y un maestro nos pidió, como todos, ¿verdad? Nos pidieron que compráramos ciertos libros. Entre esos libros hay un libro que se llama Para entender la bolsa, del autor Arturo Rueda. Y bueno, pues yo compré el libro, ¿verdad? Me sirvió mucho para la maestría. Es un libro muy técnico, muy numérico, muy riguroso. La economía, está muy extenso el libro, la verdad. Bueno. Total, terminando la maestría, pues pasó como un mes y pues me dediqué a buscar trabajo y encontré rápido en una Afore, es un fondo de pensiones, y entré como analista financiero al área de inversiones. En el área de inversiones pues es donde se tomaban las decisiones en qué se iba a invertir el dinero de los trabajadores para producirles rendimientos que después ellos iban a poder tener acceso cuando se fueran a pensionar. Entonces era el corazón de la compañía, realmente ahí donde se operaban, se compraban y se vendían instrumentos bursátiles en el mercado de capitales, que son las acciones, en el mercado de deuda, que son los bonos, en el mercado de derivados. Y ahí fue donde conocí a mi persona específica. Él era el subdirector del área de inversiones y también el responsable de los instrumentos o productos derivados. Y bueno, yo empecé como analista financiero, pero pues el objetivo, la meta era ser operador de bonos y de acciones, poder operar con los bancos, tomar decisiones de compra y venta, como lo hacen los bolseros, ¿no? Los stock brokers, digamos, ¿no? Entonces esa era la meta. Para poder lograr eso yo tenía que certificarme con la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro. La compañía me pagaba los exámenes, yo tenía que salir de trabajar, ponerme a estudiar. Y también dentro de ese mismo área, la compañía tenía instructores que ayudaban a los que íbamos a certificarnos a ir a un curso y darnos la guía de estudio, ¿no? Resolver problemas, etcétera, prepararnos para el examen. Bueno, uno de los instructores era mi persona específica, que en ese entonces no era mi persona específica, o sea, yo realmente poco hablaba con él. Para mi sorpresa, él, quien estaba, trabajando ahí, ya tenía mucho antes que yo entré, pues él era el autor del libro que yo llevaba en la maestría. Entonces aquí se los muestro, Para entender la bolsa de Arturo Rueda. Entonces yo llevé este libro en la maestría y resulta que entré a trabajar en una compañía donde el autor de este libro era, con quien yo estaba trabajando, era el instructor del curso que yo tenía que tomar para pasar mi certificación para ser stockbroker, para ser operador bursátil, para ser operador de bolsa. Y pues este libro lo volví a usar para estudiar para ese examen, y el que es autor de este libro pues era mi instructor ahí, trabajaba en esa empresa. Bueno, entonces
para que vean que les estoy midiendo. Aquí está el libro que yo llevé, vean, lleno de, no sé, está lleno de, muy largo, muy robusto, es un libro muy robusto. Y bueno, pues ahí me di cuenta de quién era él, ¿no? Y bueno, pues yo sentía así como cierta pena, me sentía como que menos, sentía que pues él sabía mucho y yo era acá una aprendiz, ¿no? Y sí, la verdad es que es un hombre muy culto, muy letrado, muy estudioso, muy analítico, muy científico. Hasta la fecha pues él es un experto en finanzas. Total que llegó, o sea, ya pues ahí fue cuando le dije, ¿tú eres el autor del libro? Me dijo que sí. Y muy humilde, realmente muy humilde, muy fácil de tener una conversación, muy sencillo. Y bueno, sus clases, sus asesorías pues me ayudaron a pasar estos exámenes, ya me certifiqué y todo. Y fue ahí donde empezó pues una atracción. Después yo me puse a preguntar, ¿verdad? No se lo quería preguntar a él, pues si estaba soltero, si tenía hijos, etcétera. Y pues resultó que estaba soltero, entonces yo desde que dijeron, estás soltero, yo, un plus, ¿no? Ya no tenía que lidiar con terceras personas. Y aparte no tenía hijos, pues aún mejor. En ese tiempo así lo pensé y luego dije, bueno, pues ya ha pasado tanto tiempo, pues un hombre que no se ha casado, que no tiene hijos, pues no será, o sea, a lo mejor no sé si le gustan las mujeres, pero me dediqué poco a poco entre horarios de trabajo y todo, pues tenía contacto con él y platicaba con él. Y él pues luego como que sintió, yo creo, mi energía y respondió muy bien a mi energía. Y en las pláticas, ¿verdad?, que teníamos a veces al salir del trabajo, que nos topábamos en los pasillos, pues nos saludábamos con gusto. O sea, él sentía mi energía de que a mí me gustaba, que a mí me atraía. Y él también me correspondía en ello. Y pues empezamos a escribirnos en el trabajo, enviándonos correos, y era muy agradable, o sea, había esa conexión ya, una conexión natural. Yo me le quedaba viendo, él trabajaba como más alejado de mí, pero me le quedaba viendo, o sea, porque trabajaba, me daba la espalda y yo lo veía. Me gustaba mucho cómo se vestía, me gustaba mucho su porte, su forma de hablar, su intelecto, la verdad todo, o sea, era ya, mi gusto y mi atracción hacia él era innegable. Y pues yo también me iba a trabajar, me iba muy arreglada, etcétera, ¿no? O sea, claro que no dejaba a un lado el trabajo, ni él tampoco, y nadie sabía de esto, nadie sabía de esa atracción, o sea, no era, o sea, el trabajo era lo que era, ir a trabajar, actuar de manera profesional, sacar el trabajo. Pero bueno, había comunicación entre nosotros, entonces se concretó una cita. Él como que nunca fue una persona de tener así una iniciativa de invitar a salir, pero me daba indirectas. Entonces yo le pregunté que cómo fue que le dije que le aventé así como una indirecta y le dije que en qué lugar estaba yo de todas de la fila de mujeres que a lo mejor querían salir o andar con él. Y él me dijo en la 11, y me dijo, o sea, en el número 1, por donde le quieras ver, desde el principio, si lo lees desde un lado o hacia el otro. Y miren aquí el 11, ¿verdad?, que es un número en la numerología muy importante, que simboliza unidad, sincronicidad, alineación. Y bueno, así me lo respondió. Entonces pues ya se concretó una cita, fuimos a desayunar y ahí platicamos, yo creo que por 3 horas, fue una larga plática, ya lo conocí mejor, conocí pues desde todo, ¿verdad? Desde de dónde viene, cuánto tiempo tenía en esa ciudad, cuánto tiempo tenía en la empresa, ya digo, una plática muy agradable, muy bonita. Obviamente esa conexión se fortaleció y empezamos a mandarnos mensajes de texto. Para no hacerles el cuento muy largo, así fue como yo lo conocí. Realmente como yo lo conocí fue antes de conocerlo, conocí su libro.
Y bueno, llegó el punto en que yo ya sentía que yo había topado mi realización en mi carrera en esa empresa. O sea, ya no iba a escalar. Y quería ganar más dinero, quería buscar algo más. Él estaba muy alineado, muy establecido en la empresa y no era el plan de él. Nosotros ya teníamos una relación, pero pues era una relación muy bonita, nos estábamos conociendo, digamos que era una relación de pareja, pero era una relación en una etapa inicial y así fue, creo yo, por lo menos un año de convivir, de relacionarnos, de decir, sí, pues somos... Bueno, yo le decía que yo quería un noviazgo, él no me decía eso, pero me trataba como si fuera como su novia, ¿no? Repito, nunca fue una persona que expresara o que se declarara de manera directa, nunca lo fue. Pero no hacía falta que lo fuera, porque sí lo demostraba. Yo tomo la decisión de buscar trabajo en Estados Unidos. Mi familia estaba en el sur de Texas. Tomo la decisión de volver al sur de Texas por cuestiones de quererme realizar más en mi carrera. Y así fue. Me tomó 8 meses recibir una oferta de trabajo en uno de los bancos más grandes en Estados Unidos, pero la oferta de trabajo estaba en Houston y él seguía en México, en Monterrey. Y bueno, él me impulsó a que tomara el trabajo. Yo quería hacerlo, me costó esfuerzo, tiempo, llegar a la etapa final del reclutamiento de este banco. Y bueno, pues tomó la decisión de irme a Houston. Y así fue como mi relación de pareja con mi persona específica se convirtió en una relación de larga distancia. Y unos pensarán, sí, es difícil a larga distancia, pero bueno, creo que cuando existe esa intención y esa conexión con una persona, pues la larga distancia no es un obstáculo. Me fui a Houston, empecé a trabajar, él y yo teníamos contacto todos los días, y cuando él tenía días libres en su trabajo, volaba a ir a verme y yo también. Yo volaba a ir a verlo, pero a veces pasaban hasta 3 meses de no vernos. Sucedió que yo me empecé a sentir muy sola en Houston y fue donde realmente es una parte de mi vida donde sentí realmente la soledad me empezó a afectar. No era una ciudad donde yo fácilmente podía tener amistades con las que yo me sintiera a gusto. Empecé a sentir y a estar en esa ciudad y como que no me identificaba, como que sentía que no encajaba. En el trabajo bien, pero después empecé a hacer cuentas y dije, es mucho estar lejos de los que yo quiero, porque por este trabajo, ¿para qué? Para ganar este sueldo y a final de cuentas logro, de todos los gastos que tenía, gastos fijos, lograba ahorrar una pequeña parte y dije, después de 1 año y medio, tomé entonces la decisión de volver, de trasladarme con la misma compañía, pero en mi lugar de origen, en el sur de Texas. Así podía vivir en mi casa, ahorrar la renta y también estar más cerca de Monterrey. No tenía la seguridad de que ese traslado iba a sucederse porque dependía de que hubiera una vacante en la misma empresa en la plaza donde yo quería, que era en el sur de Texas, pero no obstante ya había ahorrado suficiente dinero, sabía que podía regresar a casa de mis padres y así lo hice. Regresé después de 1 año y medio. En ese año y medio yo creo que él me fue a ver unas 2 veces y yo lo fui a visitar a lo mejor unas 3 veces. Claro, en todo este tiempo había dudas de mi parte, qué tal si veía a otras personas. La verdad es que cuando lo conocí ya había terceras personas por ahí que lo conocieron a él antes, pero no tenían una relación formal, más bien eran como amigos con derecho. Y yo no era algo en lo que yo estuviera muy atenta, a poner atención a eso, sino fue algo con el que empecé a sentir como la sospecha. Y cuando fui a verlo, cuando me tocaba ir a verlo, empecé como a hacer lo que muchos de nosotros hacemos, ¿no? A empezar a investigar a la persona específica, a ver con quién habla, a ver con quién más tiene contacto, ¿no? Entonces yo hice eso, confieso que hice eso. Nunca se lo dije, pero pues él ve mis videos, así que posiblemente ya hemos hablado de ello y es algo que ya no tiene importancia, pero en su momento pues la tuvo. Entonces dije, yo estoy lejos, pues obviamente él también ve a alguien más, también lo visitan, también hay otras personas ahí. Y
decidí no reaccionar ante ello. A pesar de que era joven, era más joven, tenía como 26, 27 años, decidí no reaccionar ante ello y simplemente seguir con la relación. Por dentro sentía cierto malestar, claro que sí lo sentía, pero también sabía que esas terceras personas era muy fácil de que se desvanecieran entre, digamos, más ocupara yo lugar en su mente y en su vida de manera positiva y con amor, también dejándolo libre, dejándolo ser. Era muy probable que esas personas se desvanecieran. Total que pues regreso al sur de Texas, me logro colocar en el mismo banco, pero trabajando cerca de mi familia, y bueno, lo seguía yendo a ver cada que podía o él venía, y así nos la llevamos por, digamos, pasaron como 2 años y medio, como 3 años diría yo. Claro que para entonces pues ya había pues cierta vacío en mí, porque decía, bueno, ¿cuándo van a avanzar las cosas? ¿Cuándo va a haber como un mayor compromiso de su parte? ¿Cuándo vamos a vivir juntos, no? O sea, tengo que entonces yo regresarme a México o él se va a venir para acá. Y bueno, con esto voy a hacer una pausa en este video para no alargarlo tanto, pero los dejo con lo siguiente. En el siguiente video les voy a platicar cómo hubo una tercera persona que estuvo ahí como muy, muy cerca, muy insistente, con la cual hasta tuve contacto. Cómo logré que se desvaneciera, ¿sí? Y luego pues lo siguiente que sucedió fue también que yo volví a migrar lejos. Me fui a vivir a California. Y les voy a platicar por qué. Y bueno, pues hasta aquí con lo que es la primera parte de mi historia de amor. Les adelanto que fue una historia de 9 años. Fueron 9 años de tener una relación de pareja, 9 años para concretarse un matrimonio. Se piensa que puede sentirse que es un tiempo muy, muy largo, pero en realidad se pasó muy rápido. Y ahora entiendo por qué tuvo que pasar tanto tiempo. Tuvieron que pasar muchas cosas, pero sobre todo muchísimo desarrollo y crecimiento personal de mi parte. Si me hubiera casado antes, creo que habríamos tenido problemas que ahorita ya ni siquiera los tenemos, no son motivo de discusión o conflicto, porque yo crecí, maduré muchísimo. Y les voy a platicar cómo es que se dio, cómo es que se alinearon las cosas del matrimonio a pesar de que rompimos el compromiso y estuvimos sin hablar un tiempo. Cómo fue que toqué fondo, cómo fue que caí en depresión también al regreso de mi estancia en California. Cómo fue que me alineé a un trabajo que odiaba, que no me arrepiento, aprendí mucho y me sirvió, pero odiaba. Cómo manifesté un trabajo que me apasiona, cómo manifesté no estar ligada a un trabajo donde tenía un jefe que me diera órdenes todo el día. Entonces, ¿cómo se empezaron a acomodar todas esas cosas? ¿Por qué tardé tanto tiempo en manifestar un matrimonio? Pero ¿por qué todo ese tiempo que pasó fue perfecto? Realmente todo fue perfecto. Así que bueno, más de esto en el siguiente video. Los invito a que me dejen sus dudas, sus comentarios. Les dejo también las ligas de meditación privadas. Y muchas gracias por estar aquí y escucharme. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Marcia. Sat Nam.